Bienvenidos a Lo Simple No Vale. Hoy tengo el placer de contar con Alfonso Mas Oliver y Jesús Manuel Pérez Triana. ¿Qué tal estáis? Muy bien, encantado. Todo en orden, todo Sí. correcto. Bueno, hoy vamos a hablar sobre África. Obviamente, pues os tengo a los dos aquí. Y vamos a centrarnos en dos partes. La primera vamos a dedicar a Senegal, que acaban de ser las elecciones, que ha habido un cambio radical en el gobierno. Y qué mejor que vamos a empezar por ti, Alfonso, para que nos cuentes un poco cómo se ha vivido, lo que ha ocurrido, el por qué es sorprendente los resultados. Cuéntanos. Pues mira, yo hoy estaba entrevistando a Boubacar Diop, que es un escritor y ensayista senegalés bastante conocido, y hablaba con él precisamente de hasta qué punto ha sido una sorpresa, ¿no? La victoria, ¿no? de Bassirou Faye y también por extensión de Ousmane Sonko, ¿no? Y compartía esa misma idea, ¿no? Que ha sido una sorpresa, porque al final eh, el establishment que hay construido, ¿no? Todavía en Senegal es fuerte. Y por lo tanto, y el gobierno de Macky Sall, que recordemos que llevaba gobernando desde 2012, estaba muy consolidado, ¿no? Pese a las protestas a nivel institucional. Entonces, todo el mundo confiaba en que fuera a ganar el candidato de Macky Sall, Amadou Ba, ¿no? Y sin embargo, pues ha ocurrido esto, lo cual, bueno, en primer lugar, nos puede gustar más o menos el ganador, pero desde luego que es una muestra de salud democrática, ¿no? El que creías que no iba a ganar porque es antisistema es el que ha ganado dentro del propio sistema, ¿no? Por lo tanto, eso es una gran alegría y una revalidación de la democracia senegalesa, ¿no? Con sus más y sus menos, como ha ocurrido en los últimos meses. Y luego, por otro lado, una cosa importante a tener en cuenta, que me imagino que lo hablaremos más adelante, es que nos encontramos ante un candidato abiertamente panafricano, con sus diferencias, por supuesto, respecto a las juntas militares del Sahel, pero bueno, antifrancés como ellos igualmente, y que ha sido elegido democráticamente. Entonces, esa deslegitimización que podían tener las juntas militares debido a que accedieron al poder mediante golpes de Estado, en este caso no se da, ¿no? Entonces, habrá que ver cómo se desarrolla a partir de ahora este movimiento antifrancés en África en base a gobiernos democráticos que son abiertamente contrarios a París. Jesús, ¿qué quieres comentar tú al respecto? Uy, pues esa variable panafricanista anti-francesa es muy, muy interesante, porque bueno, ya lo veremos cuando tratemos el caso de Níger y su giro, la estrategia occidental ha sido tratar de crear como un arco de países que rodee a los tres que forman la Alianza de Estados del Sahel, y hemos visto una diplomacia occidental muy activa en ese arco que va desde Cabo Verde, desde el aterrizaje del presidente Biden en Cabo Verde, que pasó. Sí, vamos, bueno, lo he dicho mil veces, si uno pone en un mapa las chinchetitas de dónde han aterrizado Biden, Kamala Harris, el Blinken, el secretario de Estado, o sea, el presidente, la vicepresidenta de Estados Unidos, el secretario de Estado, que es el equivalente a ministro de Asuntos Exteriores, el general jefe de AFRICOM, y luego ve dónde han estado los representantes de la Unión Europea, Alemania y Francia, y empieza a poner un chincheta y te sale un arco rodeando a esos países. Y ahora de repente ya tenemos el primer eslabón y aparte otra cosa que hemos hablado ya, y es que la Alianza de Estados del Sahel no tiene salida al mar. Y es muy importante los países que le proporcionan puertos. De hecho, yo recuerdo que la operación Serval se llevó a cabo con un puente aéreo a Bamako, pero también por el desembarco administrativo, o sea, buques de guerra que no hacen un desembarco anfibio, sino que llegan a puerto, bajan la rampa y por ahí salen los vehículos. Y salieron todos por el puerto de Dakar y uno mira ahí la carretera rumbo a Bamako y terminaron pues en Kidal, miles y miles de kilómetros. Nos estamos adelantando acontecimientos, pero lo que lo que acaba de contar me acaba de hacer subirse la ceja para arriba como diciendo, uy, esto puede cambiar el tablero de una forma muy divertida. Así que lo que vamos a ver entonces, yo allá adelanto acontecimiento, vamos a ver ahí un desfile de representantes de la Unión Europea, gente que van a llegar allí, van en la rueda de prensa, van a decir, felicitamos al pueblo senegalés por esta victoria de la democracia, por una transición pacífica, por un cambio de presidente, bla, 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 pero que sepan ustedes que estamos abiertos a total cooperación, a seguirse manteniendo lazos estrechos y bla, 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 en fin, subtitulado en español de España. A ver qué vais a hacer con los rusos. Eh, Porque ah, además el Senegal estaba ahora mismo en un proceso de modernización de sus Fuerzas Armadas y compra de material, estaban ahí que si República Checa, que si Corea.
Así que va a ser interesante Turquía, así que va a ser interesante los movimientos en ese aspecto. ¿Y cuánto termino, perdón? No te preocupes. Vamos a profundizar sobre eso también ahora en un ratito, pero me quería centrar también en que Jobar ha salido de la cárcel el que ha ganado las elecciones, ¿no? Es muy llamativo, ¿no? Mm. ¿Qué hace que una persona que sale de la cárcel llegue a ser presidente de un país, Alfonso? Bueno, habría que entender, a mí me dijo un contacto del Hotel Radisson, el Hotel Radisson en Dakar es a donde van todos los diplomáticos, a donde van todas las personalidades cada vez que van a la ciudad, ¿no? Entonces, bueno, yo conozco a gente ahí en el hotel, trabajadores, pero claro, se enteran de todo, ¿no? Y ahí me dijo, poco antes de que salieran de la cárcel, ha venido una delegación de la Unión Europea y están aquí para sacar de la cárcel a Sonko y a este hombre, a Bassirou Faye. Y yo, bueno, y luego han salido algunas noticias en medios más independientes diciendo esto, lo cual creo que es interesante, ¿no? Eh, pero bueno, dicho esto, claro, Amadou Ba, que era el candidato de Macky Sall, estaba absolutamente ensombrecido por el propio Macky Sall, porque claro, cuando el que está anterior a ti tiene tanto poder, porque Macky Sall no es que haya sido presidente de Senegal, ¿no? Ha sido también presidente rotativo de la Unión Africana, ha sido también un referente en la región, ha participado en intervenciones armadas en Gambia, en Guinea-Bissau, ha facilitado gobiernos en Guinea-Bissau y en Gambia, precisamente. Entonces, no es una figura cualquiera, Macky Sall, ¿no? Entonces, cuando eres el que va detrás de él, bueno, a mí me lo decían en Senegal, no es tan conocido porque, claro, siempre se ha fijado todo el mundo en Macky Sall. Lo vemos en España, por ejemplo, que Pedro Sánchez es una figura muy mediática, ¿no? Hay otros miembros del gobierno, bueno, pues están precisamente a la sombra de Sánchez, ¿no? En cambio, Bassirou Faye, pese a que también estaba a la sombra de Ousmane Sonko, no dejaba de ser también un elemento referente, ¿no? Él también ha estado en la cárcel, él también ha participado de forma muy activa en los mítines de los años anteriores, él también es una figura representativa, a lo mejor no tanto como Sonko, pero sí lo suficiente como para llamar la atención del pueblo de una manera que no lo hizo Amadou Ba, porque él sí que estaba mucho más subrogado a la sombra de Macky Sall, ¿no? Entonces, claro, precisamente porque ha salido de la cárcel ha ganado, precisamente porque ha estado en la cárcel. Si no hubiese estado en la cárcel, pues claro, dirías, ¿este quién es? El Falle. Bueno, yo sé quién es Songo, pero Falle no sé. Pero no, porque ha habido una campaña precisamente que ha seguido ese encarcelamiento, ¿no? Y de todos modos, me gustaría añadir para acabar con esto que una cosa es que la cabeza de ese sistema senegalés haya cambiado y ahora en vez de sale estatal, pero el cuerpo no ha cambiado. O sea, las Fuerzas Armadas, el sistema judicial, dinámicas políticas y sociales siguen todavía ahí, ¿no? Entonces, cuando hablamos de un cambio en Senegal, bueno, no ha habido un cambio, ha habido un inicio de un cambio, ¿no? Pero ahora se tiene que desarrollar y eso depende precisamente de hasta qué punto Bassirou Faye esté preparado y sepa lo que se le viene, porque me lo decía hoy Diop, ¿no? Me decía, yo creo que ni él sabe lo que le espera, porque claro, es una cabeza en un cuerpo diferente. Entonces, vamos a ver cómo se evoluciona aquello. Bueno, pues mira, pues tengo yo preguntas en ese aspecto porque tengo Ujú. más curiosidad que conocimiento sobre el Estado profundo senegalés, porque es un tema que aquí recuerdo estar hablando. Oye, ¿qué pasa? ¿Cuál es el papel del ejército? ¿Cuál es el papel de la fuerza? Y decía a Andrea, ¿no? Que me acuerdo, decía, no, no sé, en la calle lo que más se ve es la policía que parece casi militar. Y entonces decíamos, es la gendarmería, que es un cuerpo de policía militarizado que ha estado comprando blindados, que son la clase de cosas que hacemos en o sin Sahel, aprieto a meter la cuña, que fíjate tú que a partir de esas cosas, pues eso digo, nosotros le prestamos mucha atención al material militar porque a partir de ahí construimos, vamos escalando y viendo pues las relaciones diplomáticas, las alianzas, las estrategias y el papel y el peso que tiene dentro del aparato del Estado. Y en el caso de Senegal era evidente que quitando la Fuerza Aérea, que ahora está pasando un proceso de modernización, como acabo de nombrar antes, con tecnología turca, y estaban ahí discutiendo si comprar aviones checos, aviones. Lo que uno nota y percibe en Senegal es que la fuerza y el poder del Estado se explica sobre el terreno a través de la gendarmería. Y claro, ahora la duda que nos queda es este cambio de gobierno, el cambio de lealtad, es decir, ¿es una lealtad al Estado o es una lealtad a la presidencia en la figura del presidente saliente? Y ahora, y sin olvidar que ha habido un despliegue militar en la frontera
en la frontera oriental, porque decíamos que no, el yihadismo no había llegado al interior de Senegal, pero sí ha habido preocupación y ha habido lo llaman un despliegue Centinela Este, se llama. Y luego está los separatistas de Casamance, que también han un conflicto de muy baja intensidad, pero que también implica al ejército. Entonces, es decir, tenemos un país donde las estructuras del Estado, por así decirlo, al menos tienen una justificación, en el sentido de que no es un país pacífico 100% donde el ejército está y la gendarmería está como elemento de decoración, sino que tienen un papel y han demandado recursos y han demandado material. Y eso a mí pues me genera curiosidad, sobre todo porque no tengo esa visión sobre el terreno y que me llama mucho la atención y queda como pregunta, ¿qué va a pasar con el Estado profundo senegalés y qué va a pasar con esas estructuras de poder, de fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado ahora que hay un cambio? Por eso, bueno, como lo ha dicho aquí Alfonso, que estamos en el comienzo, es que todavía no tenemos elementos de Ujú. juicio, porque no ha pasado suficiente rodaje hasta que veamos si hay un encontronazo y empecemos aquí a decir, ahí va, que el nuevo presidente tiene el timón del aparato del Estado, pero va solo. O, de lo contrario, veremos que esta transición modélica, porque yo creo que en el fondo ha sido un éxito para la democracia. O sea, Senegal, que parecía que perdía la condición de país especial y único porque había tenido siempre eh, alternancia política y estabilidad, pues bueno, ha vuelto a la senda de decir, mira, es un país ejemplar donde el poder de las urnas es capaz de cambiar situaciones, pero todavía no lo sabemos. Sí, es verdad. A ver, mira, yo he estado cubrí hace años las protestas de los chalecos amarillos en París Mm, y ahora hace un mes en Senegal. Y es muy curioso porque eh, sin ánimo a sonar racista, pero tú ves a la policía francesa en las protestas y ves a la gendarmería senegalesa y prácticamente lo único que cambia es el color de piel de quienes están, en el sentido de que lo que hablabas de la compra de materiales, armamento, lo que llevan es francés. El equipo antidisturbios, las furgonetas Iveco. eh, entonces, claro, viendo eso de primera instancia dices, contra, a lo mejor estos están eh, son fieles precisamente al sistema, ¿no? Más que a un presidente o no, ¿no? A ese sistema más pro-francés. Pero sí que es verdad que existe un orgullo inherente en Senegal, tanto por las Fuerzas Armadas como por la población civil, a haber sido un país que se autodenomina como la democracia más estable de África Occidental, ¿no? Porque no han tenido golpes de Estado, por lo tanto el ejército siempre ha sido fiel, o las fuerzas de seguridad siempre han sido fieles a lo que dictan las urnas. Y por otro lado, dicen que no han tenido guerras civiles. Para mí el conflicto de Casamance, sea o no de baja mm, intensidad, no deja de ser un conflicto civil, evidentemente, ¿no? Pero bueno, ellos dicen que no han tenido guerras civiles. Entonces, yo sí que creo que existe una responsabilidad por parte de la gendarmería senegalesa a la hora de cumplir. Oye, las urnas han dicho esto, nosotros lo vamos a mantener. Otra cosa será que el gobierno adquiera una deriva negativa, que haya una crisis económica muy fuerte y tal, y eso lo que tú dices, Jesús, pues al final eso nos lo dirá el tiempo, ¿no? mm, Pero sí que hay que añadir que claro, tú cuando estás en Dakar ves a la gendarmería, pero cuando sales y te vas a la frontera oriental, te vas a Casamance, te vas a otras zonas del país, sí que ves al ejército, ¿no? Cuando sales de Senegal, ves al ejército, porque Senegal es un país, a día de hoy no lo sé, pero el año pasado Senegal tenía más tropas en el extranjero que España. O sea, es un país activo, su ejército es activo en las misiones internacionales, ¿no? Tienes tropas en Gambia todavía, tienes tropas en Guinea-Bissau. Entonces, el ejército también forma una parte importante de la estructura de Senegal como Estado, porque es el que mantiene esa importancia del país a nivel regional o incluso mm, internacional, ¿no? Eh, entonces el ejército tiene poder, pero yo creo que al tener un poder como que se ha llevado fuera de la capital, es un poder pues, que está en las provincias del sur, del oeste, del este, perdona, en otros países, les mantienes contentos porque tienen su función, pero a la vez les tienes lo suficientemente lejos de la capital, ¿no? Un poco como hacía Roma, ¿no? Eh, entonces, yo confío a día de hoy, porque no es un ejército, no tiene una tradición de golpes tampoco como ha tenido, como tienen en Mali, como tienen en Burkina Faso, ¿no? Pero bueno, eso el tiempo lo dirá. mm. Y te menciono un poco el yihadismo. Cuéntame también un poco de eso. ¿Cómo está ahora que te he dicho que han tenido que desplegar algunas tropas?
cerca Sí, la de... frontera, pero no para, a ver, ¿cómo te lo digo? Era como vigilando la frontera, no es que O ellos, disuadirlos un poco, ¿no? sí, aunque aquí Alfonso pueda que a lo mejor nos cuente novedades sobre el terreno, Ujú. pero esa era la teoría. La teoría era que el ejército se desplegaba como, además el nombre de la misión era Centinela Este, para vigilar la frontera oriental. Ahora, la realidad sobre el terreno y lo que se cuenta y se dice ahí, pues como digo, muchas veces yo vengo aquí a Lo Simple No Vale a aprender del resto de contertulios. Así que, pues, es decir, esa era la teoría. Sobre la práctica, pues vamos a ver qué es lo que pasa realmente. Claro, yo estuve en la frontera hace poco y el problema que está teniendo Senegal es que, claro, es un país de paso para inmigrantes, no es solo primero. Y muchos inmigrantes se quedan en el país, ¿no? Como suele ocurrir en cualquier país del mundo, el inmigrante generalmente pertenece a una clase más desfavorecida, económicamente más inestable, y esto en el continente africano puede derivar, bueno, en cualquier continente en realidad, puede derivar en prácticas violentas. ¿A qué me refiero? Si nosotros vamos al este de Senegal ahora mismo, al sureste más bien, que tenemos zona de minas, eh, mientras que todas las minas propiedad de compañías internacionales están operadas por senegaleses, las minas artesanales están operadas por inmigrantes, ¿no? Con todos los riesgos que ello conlleva, no ya de meterte en un túnel a 50 metros y que te caiga, sino que te atraquen, en el sentido de que se está desarrollando cada vez más el bandidaje en esa zona del país. Es un bandidaje que no ataca a las empresas mineras, que claro, tienen sus compañías privadas, tienen su protección y demás, sino que atacan precisamente a estos inmigrantes que no tienen medios de protección y cuando salen de la mina con el oro y van a la capital de la región para venderlo, por el camino es cuando les atacan los bandidos. Estos bandidos, yo estuve hablando con el jefe de la policía ahí, son malienses en su inmensa mayoría, ¿no? Y alguno burkinés, nigeriano, pero no son senegaleses, son extranjeros. Claro, el momento en el que se te empiezan a meter bandidos, que no son yihadistas, pero son dinámicas violentas en el este del país, pues ya, bueno, ¿qué te dice a ti que entre esos bandidos no haya algún Mm. yihadista? ¿Qué te dice a ti que eso no vaya a derivar en algo peor el día de mañana? Ya tienes nuevas dinámicas sociales también, porque claro, tú tienes la sociedad senegalesa que sigue una religión sufí muy concreta, pero te viene gente de otros países, con sus tradiciones, con sus culturas, vienen de países precisamente mucho más influenciados por otros tipos de Islam, no necesariamente el salafismo, ¿no? Pero sí otros tipos de Islam que no hacen de barrera como hace el sufismo senegalés. Entonces, eh, yo mantendría un ojo echado porque si esta nueva cabeza no es capaz de controlar su cuerpo, siendo el cuerpo el que protege a la cabeza, me imagino que se entiende lo que digo, eh, pues podemos tener un problema el día de mañana. Ahí entra un poco esa fidelidad que tenga las fuerzas de seguridad a su nuevo presidente. No ya a hacer un golpe de Estado, no, sino a cumplir con las directivas adecuadas y que él sea capaz de dar las directivas adecuadas para frenar una amenaza, ya sea en versión yihadista, ya sea en versión bandidaje, que tal y como ocurrió en Burkina Faso, acaba derivando en yihadismo, ¿no? Entonces hay que tener cuidado con eso. Mira, yo solamente voy a añadir un detalle que me ha resultado muy curioso de lo que has contado, porque cuando has dicho que los bandidos son malienses y burkinabes, enseguida he pensado que el oro del Sahel está saliendo vía Mali rumbo a Emiratos. Es decir, tú robas el oro a los pobres mineros artesanales, pero ¿qué haces con eso? Pues lo llevas a un sitio donde lo compran, lo funden, lo ponen en lingotes y lo llevas a Dubái, a los mercados del oro. Esto lo puedo, no sé si todavía seguirá online, hay un documental de Arte TV, el canal franco-germano de temas culturales, a pesar de su nombre, pero que tiene cosas de actualidad y ahí está muy bien explicado esa triangulación y cómo en Mali están establecidas pues las empresas que compran, empresas no, los tratantes, no sé, voy a ver, los intermediarios que compran ese oro que termina luego aterrizando en Dubái. Que además hay una cosa muy curiosa, porque si uno compara las estadísticas de exportación de oro de países como Sudán, como Mali, y luego las estadísticas de importación de oro de Emiratos no cuadran. Es decir, ahí está saliendo, además en el caso de Mali, está entrando el oro de países vecinos, es decir, lo que hemos visto, no solamente ya robos, sino minas artesanas, que el oro se entra en el mercado mundial, cruzando la frontera y entrando en Mali. Pues mira, eso que cuentas que está llegando incluso al oro de Senegal, pues es muy, muy interesante. Sin duda, de hecho, yo entrevisté a compradores ilegales de oro, bueno, sin las comillas ilegales, que son malienses, en Senegal, ¿eh? Son malienses
Y yo les preguntaba, ¿y el oro a dónde va? Y me decían, pues ¿a dónde va a ir? A Mali. Y de Mali a los Emiratos. Sí, sí, sin duda. Eso en Senegal está pasando ahora mismo. Pues mira, como siempre, es conectando los puntos. La pieza de información que tú tenías de repente conecta con algo que yo tenía en otra parte y está genial. Por eso siempre es complementario. Lo que uno puede hacer desde la comodidad de su casa, viendo documentales y siguiendo luego cosas y luego esto añadiéndole más profundidad con el conocimiento sobre el terreno. Efectivamente. ¿Queréis comentar algo más de Senegal, algo que creas interesante, Alfonso, que lo hemos dejado en el tintero? Bueno, yo creo que es interesante entender que una cosa es que haya ganado un candidato antifrancés y otra cosa es considerarlo un candidato antieuropeo. O Mm. sea, para Senegal eh, es contradictorio ir en contra de Europa en muchos aspectos, ¿no? En otros no, pero en muchos sí, ¿no? ¿Por qué? Para empezar, porque es uno de los mayores países de donde salen inmigrantes vía Europa. O sea, es que viven muchísimos senegaleses en Europa, ¿no? Para seguir, tienen muchísimo turismo europeo, ¿no? Me da igual que sea turismo de jovencitos que quieren experimentar la aventura africana o turismo sexual, que hay muchísimo, ¿no? Entonces, eso es dinero. Eso por un lado. Lo que os he contado antes, la Unión Europea técnicamente ha colaborado en la liberación de Sonko y de Faye, ¿no? Eh, entonces, no caer nosotros los españoles como europeos o el resto de los europeos en el pánico francés. Porque claro, yo se lo decía, otra vez me remito al entrevistado y que ha sido muy interesante, y le decía, pero claro, nos quejamos de que la gente mira a África como un país, ¿no? Y no como un continente, pero luego Europa, el africano, lo mira como un país. Y Mm. digo yo que el sueco o el lituano no es como el francés o el belga. Y me decía, pues toda la razón. Nosotros lo que nos queremos es desprender de Francia. De Francia no queremos nada que ver con Francia, pero con Europa lo que queremos es tener unas relaciones tan equitativas y tan sanas como las que podamos tener con otros países de Asia, ¿no? O por ejemplo. Pero no nos dejemos llevar por el pánico francés. Eso me gustaría añadirlo, sí. Pues mira, esto es un comentario que tiene que ver con el trabajo de Osin Sahel, que es que muchas de las fuentes de información sobre África Occidental son francesas. Africa Intelligence, Radio Francia Internacional, la revista esta Joven África, en fin. Y claro, de repente hay un momento en que te das cuenta que hay un filtro francés a la hora o una lupa francesa. Wagner hasta debajo de la cama. Y es una sensación de decir, cuidado, y esto es una advertencia para los espectadores que estén viendo, que cuando estén consumiendo información sobre África entiendan que sí, que los rusos tienen su agenda, pero los franceses también. Y a veces hay que tener un poco de cuidado con las informaciones, porque yo la verdad que recuerdo pues que uno acudía a lo más fácil, pues cuáles es los medios de comunicación que más información tienen sobre África Occidental, los franceses, y lanzabas tu tweet, mira, lo que ha pasado esto, se sospecha que los rusos están en este otro, hasta que de repente te empiezas a cuestionar ese pánico francés de estar perdiendo presencia e influencia en el continente y hay una agenda interesada. O sea, que aquí esto simplemente es una advertencia, pero es algo que me ha encontrado después de casi un año de haber lanzado Sin Sahel y estar diciendo, vaya, empiezo uno a tener cuidado de que hay que tener, bueno, que esto es de sentido común, pero es muy evidente de que hay agendas interesadas que reflejan pues unos intereses estratégicos. Evidentemente. Y no siempre son los mismos de lo que quiere España o Europa en su conjunto. Y eso ya se ve un poco, ¿no? Como Europa como que se da cuenta de que ese capitán de navío que había para relacionarse con África, que era Francia, pues ya no está. Y por lo tanto, yo veo un poco, no sé cómo lo ves tú, Jesús, pero yo lo veo un poco como un sálvese quien pueda, ¿sabes? Aquí eh, no veo tanto la Unión Europea como una unión precisamente, sino como, pues eso, un cúmulo de países que buscan mantener una presencia o una influencia o unas relaciones sin ese gran capitán que tenían Mm. antes, ¿no? Sí, porque era Francia y España fundamentalmente los países que tiraban, y de la Unión Mm. Europea y de la OTAN, me acuerdo. Sobre todo, por ejemplo, en el caso de la OTAN, de introducir en la agenda política de la OTAN el flanco sur, África, y era una sensación de que esto era una cuestión de que tiraba a Francia fundamentalmente, que fue la de la Operación Serval, y por ejemplo consiguió que los estonios desplegasen tropas allí porque era un quid pro quo. Es decir, Francia luego apoyaría a Estonia frente a la amenaza rusa a cambio de tener el despliegue de soldados estonios. Y era, claro, y ahora no está Francia. Y además, lo gracioso es que
hay también una cierta, como lo has comentado, una especie de desorientación o decir, oye, y si ahora que no está Francia, digo, oye, pues espérate, tenemos que recordar que a ojos de muchos africanos, los europeos no somos, es decir, tenemos que aprovechar eso, y eso es algo que lo comenta gente que, bueno, que todavía sigue existiendo la operación UTM Mal y que uno mira en las fotos de grupo y te encuentras que ya más de la mitad son españoles porque se han ido marchando todos y tenemos tropas allí y hay la sensación de, oye, recordemos que nosotros tenemos también nuestra propia agenda como españoles de tener una presencia, de tratar de colaborar en la estabilización de esos países y no somos Francia y ellos se habrán enfurruñado y se habrán ido, los habrán echado y se habrán ido dando un portazo, pero tenemos que creo, bueno, esto ya es una cuestión del Ministerio de Asuntos Exteriores, aprovechar que no tenemos el pesado bagaje colonial y que podemos construir una relación sin la sombra de Francia. Más allá, por supuesto, que la Unión Europea, que era. Pero vamos, eso, que de hecho España tiene su propia agenda bilateral, en el sentido que si uno ve los acuerdos con Mauritania, Cabo Verde y Senegal en materia de inmigración y luego la presencia española en el Golfo de Guinea. Mm, desde luego. Bueno, se nos acaba de unir en la charla Seba Bayo, filósofo político, ¿qué tal estás? Muy bien, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Muy bien, Bueno, Muy hemos bien. encantado. estado hablando sobre Senegal y qué mejor también tú que nos cuentes un poco qué te ha parecido las elecciones, el cambio de rumbo del gobierno y además teniendo en cuenta de que eres de allí. Bueno, es un proceso largo que llevamos viendo durante los últimos años. Esto no empieza ahora, esto empieza de hace muchos años. Desde la independencia de Senegal ha habido siempre estas, este dinamismo político en Senegal. Y, y también hay que decir que en cuanto a la experiencia de voto, Senegal es un caso aparte porque la gente lleva votando en Senegal desde 1916. Recordemos que las comunas de Dakar, Pikine, Rufisque, Gorée y Saint-Louis eran enteramente francesas, por lo cual votaban a las elecciones francesas. Y estos ciudadanos de eh, estos tres departamentos eran ciudadanos con pleno derecho. El derecho cívico se les había garantizado y por lo cual participaban en las elecciones. Esta tradición de participación democrática no es lo mismo que la democracia, porque la democracia es un proceso en construcción en Senegal y en toda África que ya vemos cómo se va a ir evolucionando a partir de esta experiencia del pueblo senegalés. Primero, la lucha para que se respete este derecho de voto. Por esto Macky Sall fracasó, porque por todo lo que ha podido hacer le salió bien, menos el caso de los votos. Es muy simbólico esto de que Macky Sall eh, se cargó con los medios de comunicación, se cargó con los partidos de la oposición. La gente finalmente había empezado a desanimarse, pero la única alternativa que les quedaba, o la única salida que le quedaba a la gente era: vamos a esperar las elecciones y les vamos a dar una lección al señor Macky Sall. Y esto es lo que se ha manifestado y esto es lo que es el elemento clave de todo esto, es cuánto los senegaleses consideran la democracia, ¿no? Y también hay que añadir que en 2022 la plataforma de Demoscopia Afrobarómetro hizo unas revelaciones interesantes, lo estuve comentando en el plató de televisión española, donde estuve hablando de las elecciones, que el 80, casi 89% de los senegaleses creen que la democracia, el 84, perdona, de los senegaleses creen que la democracia es el mejor sistema. ¿Vale? Más que cualquier otra alternativa, la gente cree en la democracia. Y esto es importante tener en cuenta, porque si la gente cree en la democracia, puede haber muchas dificultades, muchísimas dificultades, como las ha habido en Senegal, pero siempre acabamos resolviéndolo porque la gente cree en esto, ¿no? Y el hecho de que la gente crea en la democracia también hizo que la élite militar
no se atreve muchas veces a romper esta tradición democrática Vale. porque saben hasta qué punto los senegaleses confían en el poder civil, ¿no? Pero al mismo tiempo, Senegal es una posibilidad muy horizontal desde el momento en el que los senegaleses no son de una, no es una nación a la imagen de las naciones europeas, donde es donde es el Estado-nación. Senegal es un conjunto de múltiples naciones, la nación mandinka, la nación fula, la nación wolof. Esta multiplicidad de naciones también se refleja incluso en la creencia religiosa. Te encuentras con confrerías que son mayoritariamente de una etnia, otras confrerías que son mayoritariamente de otras etnias, otras confrerías que son una, 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 una cruce de diferentes etnias. Y esto hace que el poder queda un poco difuso y la autoridad moral, no hay una sola autoridad moral, como lo hemos visto en el caso de las naciones, del Estado-nación, donde la Iglesia Católica se posiciona como la autoridad moral en ese aspecto, ¿no? En África, en Senegal, por ejemplo, no tenemos esta única autoridad moral y está repartida, ¿no? Y es difícil que haya un solo hombre que gobierne y que imponga su criterio a todos. Macky Sall se enfrentó, quiso copiar modelos de Costa de Marfil, donde el presidente ha cambiado la constitución para presentar un tercer mandato, quiso copiar los modelos de África Central, que quieras o no, Senegal no tiene mucho que ver desde el punto de vista democrático, desde el punto de vista institucional. Senegal tiene una gran diferencia con estos países, lo que decía antes, por ejemplo, esta tradición de votar desde 1916 existió en Senegal y el resto de África negra, de las colonias francesas, no empezaron a votar hasta 1958, que es el primer referéndum, ¿no? Hay muchos otros datos que son interesantes aquí analizar. Por ejemplo, si coges la participación política, la juventud ha estado siempre a la vanguardia de la defensa de la democracia. Son los que hicieron la transición de 2000, mi generación, los que nacimos entre mediados de 70 o inicios de 80. Esos son los que hicieron la primera transición de 2000, son los que estaban en contra del gobierno del Partido Socialista, porque es el partido que ha estado en el gobierno desde que nacieron y hasta que tenieron mayoría de edad. Y esta juventud es la que hizo el primer cambio de 2000, que tuvimos la primera alternancia en Senegal. Esta primera juventud que hizo esta alternancia es la que ahora mismo llega al poder. Entonces es una continuación, ¿no? O sea, que no hay una ruptura, es un proceso, pero es un proceso de, por un lado, de toma de conciencia. Diomaye, Sonko, todos los de la oposición habían tomado conciencia desde que tenían 18 años, 20, han tomado conciencia de que este sistema no lo queremos, hemos de cambiarlo. Y ellos han abierto la caja de Pandora. Y esto no ha acabado de dejar de moverse hasta que ahora mismo tenemos una nueva generación que han nacido. Cuando nosotros hicimos la primera revolución, nace una nueva juventud, los que nacieron a finales de 90 y a principios de 2000. Son los que están en las redes sociales, son los que han nacido con Internet, son los que están en Instagram, en TikTok, pues, y como cualquier otro niño de España, pues están muy conectados y conocen bastante el poder de Internet. Y esto es el segundo elemento que hay que añadir, aparte de este recorrido de la cultura política que os hice antes, este elemento de Internet, de la tecnología, fue clave, ¿no? Porque Sonko comunicaba, porque los medios de comunicación convencional estaban dominados, os dije antes, por Macky Sall, pero no consiguió dominar las redes sociales y esto explica, de hecho, por qué cada vez que había problemas cortaban Internet. La principal razón está aquí, porque saben que la gente, la audiencia de Sonko está en el Internet. De hecho, Sonko era conocido como el candidato de las redes sociales. De alguna manera, desde el punto de vista de análisis político, estos son los elementos que hay que tener en cuenta. Hay muchos otros elementos más, pero los elementos fundamentales son estos que hay que analizar a la hora de entender qué es lo que ha pasado. Pues esto es un cambio generacional, pero también es un cambio de paradigma, ¿no? Y en este cambio de paradigma, Internet ha sido clave en el proceso. Alfonso, Jesús, ¿queréis preguntarle alguna cosa ya que se ha pasado por aquí? Aprovechamos. Pues
Yo insisto en que me interesa mucho el papel que va a tener en el nuevo ciclo político Fuerzas Armadas, Gendarmería. Ya nos había apuntado que hay una tradición democrática profunda, pero me gustaría que profundizara un poquito más en cómo ve el papel que va a jugar Fuerzas Armadas y Gendarmería. eh, mm, y si vamos a ver que va a haber un cambio tranquilo de ciclo y una transición tranquila. O hay unos elementos dentro que son más leales al presidente saliente, o eso queda totalmente fuera en Senegal porque es mucho más fuerte la tradición democrática. Esa es mi curiosidad sobre Senegal. Eh, Eso es interesante porque hay que decir que si las Fuerzas Armadas de Senegal quisiesen hacer un golpe de Estado, lo hubiesen hecho en 63, lo Mm, hubiesen hecho en 67, lo hubiesen hecho en 68, lo hubiesen hecho en los 70, en los 80, en los 90, porque siempre hemos tenido unas violencias, manifestaciones violentas. La crisis de Senegal, la primera crisis de Senegal la tuvimos en diciembre de 62, cuando el entonces sistema que teníamos era un sistema parlamentario o semiparlamentario, porque teníamos el Consejo y teníamos el presidente de la República. El presidente del Consejo y el presidente de la República, que era Mamadou Dia y Senghor, formaban el tándem de las independencias. Hubo un choque entre los dos y finalmente se impuso Senghor, y esto provocó, de hecho, la transformación de las instituciones. Se suprimió, se ha suprimido lo que es el Consejo y se concentró todo el poder en manos del presidente para evitar una eventual crisis en el futuro. Y esto explica el origen del superpresidencialismo de Senegal, que tiene sus orígenes también en el superpresidencialismo de Francia. Siempre hay que analizar la situación senegalesa teniendo de background mm, la situación francesa, la Revolución Francesa, la Quinta República. El colapso de la Cuarta República al paso de la Quinta República se debe a que el sistema que teníamos en Francia colapsó. Y entonces, para revitalizarlo, hicieron llamar a De Gaulle, y De Gaulle lo que hizo es concentrar todo el poder en manos del presidente, para evitar una eventual crisis de las instituciones, y que si haya crisis en las instituciones, la última palabra la tenga el presidente del gobierno. Y esto es lo mismo que teníamos en Senegal, lo que explica que Macky Sall ha podido hacer todo lo que ha podido hacer porque la Constitución, la ley le da. Todo lo que ha hecho Macky Sall lo ha hecho legalmente, ¿eh? O sea que difícilmente van a poder seguir Macky Sall, a menos las muertes que ha habido. Lo que ha podido hacer lo hizo legalmente. Esto también yo discrepo mucho con los que es verdad que se ha sobrepasado sus funciones, pero la Constitución le da este poder de sobrepasar sus funciones hasta el límite que llegó. No podía sobrepasar los límites que le puso la Constitución, que fue el Consejo Constitucional. Ahora bien, cuando hablo de la élite militar, Senegal ha habido una alianza cívico-militar siempre desde las independencias. El ejército senegalés es una de las más elitistas de África Occidental, puedo decir de África Negra, de hecho. ¿Por qué? Porque si te fijas, por ejemplo, cuando hubo la crisis de 62, luego tuvimos otra crisis en 67, que había un estilo de vida, el gobierno había cogido un ritmo de vida muy elevado y había una pobreza extrema, había unas manifestaciones en todo Senegal. De hecho, allí tenemos la primera incidencia, bueno, el precedente de aplazar las elecciones de manera unilateral por el presidente de la República. Aunque teníamos un sistema partido único, también hay que decirlo que Senegal, desde 60 hasta 74, ha tenido un partido único. Pero este partido único se pudo consolidar gracias a que el ejército se ha conservado siempre al margen del poder. Este ejército es un ejército de élite. No cualquiera llega a ser general en Senegal, y los que llegan también el cuerpo, la formación militar, va siempre acompañada de una formación intelectual. Entonces, los militares son intelectuales muy bien formados, primero en las academias senegalesas, pero luego en las academias francesas, en Estados Unidos, en Marruecos, en otros lugares. Por lo cual, te encontrarás allí con juristas de muy alto standing, te encontrarás allí filósofos con muy alto standing, te encontrarás allí con tecnócratas que de alguna manera salen tal. Senegal tiene la escuela militar, el Britannic Militaire, que fabrica casi el nivel que los grandes médicos, los que salen generalmente de la élite, salen de dos escuelas: la Escuela de Administración Pública de Senegal y la Escuela Militar de Senegal.
Por lo cual, esta élite es una élite muy bien formada para entender los desajustes de la política y para comprender que hasta qué punto hay que dejar que las cosas fluyen. Macky Sall, cuando estaba en la oposición, ha llamado a los militares a coger el poder. Macky Sall ha llamado a los militares a coger el poder. No le hicieron caso. Por lo cual tampoco van a hacer caso ahora cuando la gente se esperaba que haya un golpe de Estado. De hecho, en su última intervención dijo que si los políticos no se pusieran las pilas para aceptar lo que él proponía como solución, probablemente los militares van a coger el poder. Ni caso. Por lo cual, el ejército senegalés, de hecho, es una de las instituciones mejor valorada por las encuestas de Afrobarómetro. El profesionalismo de los militares en Senegal y los militares en Senegal, lo que tú dices, la gendarmería, es un desmembramiento de los militares. Este profesionalismo está reconocido por las organizaciones internacionales, la ONU y todo. Por lo cual es difícil. Yo hice una entrevista el año pasado, creo que fue con, si le puedes encontrar allí, con Radio Televisión 5 Continentes, y la gente decía incluso que probablemente vamos a tener, digo, no, es que es muy improbable que tengamos un golpe de Estado en Senegal. Por esto y por otras cosas también que no les interesa a los militares hacer un golpe de Estado. El cuerpo de los militares es el más cuidado en Senegal, ¿vale? Tienen sus propios hospitales, sus hijos van en los colegios, los mejores colegios, tienen un acceso fácil a una estructura de financiación y tienen una propia mutualidad inmobiliaria para construir sus propias casas, por lo cual no son personas que tienen esta fragilidad que pueden vivir los otros militares en el África Occidental. Si hemos tenido un golpe de Estado en Burkina Faso, en Mali, en Guinea, es porque ¿quiénes han hecho esos golpes de Estado? Son los capitanes, no son los generales. Mientras que los generales están muy bien cuidados, el resto, los capitanes para abajo, viven una situación eh, no puede decir pero no es una discriminación, pero no viven, no tienen los privilegios que tienen, por ejemplo, los generales y los altos mandos. Por esto se ve claramente que hacen esos golpes son los capitanes, son los sargentos y los capitanes son los que hacen los golpes y se apropian del poder. Por lo cual, los generales, pero el ejército de Senegal en sí tienen, por ejemplo, la mutualidad de sanidad, lo tienen muy controlada. La mutualidad inmobiliaria lo tienen, por lo cual si eres militar es difícil que acabas tu carrera sin tener por lo menos una o dos casas. O sea que por lo menos tienen estas ventajas. ¿Por qué van a hacer un golpe de Estado? Para más, ¿no? Porque primero, esto es una cosa. Otra cosa es la estructura del ejército senegalés. Hay diferentes cuerpos y unificar esos cuerpos para un golpe de militar es muy complicado. Y finalmente es este profesionalismo que te digo que por mucho que podamos criticar, de hecho, muchos senegaleses se han lamentado de que hemos tenido golpes de Estado en otros países, no hemos tenido en Senegal porque los militares son corruptos. No, no es que fueran corruptos, es que es un cuerpo bastante racional, bastante organizada y bastante horizontal desde el momento en el que los cuerpos no existe un solo centro de poder, sino que dentro del mismo ejército existen diferentes facciones que permite crear esta confianza. Y te digo, la gente tiene muy valorada el ejército y el ejército lo sabe y no van a poder, no. Acompañan bastante. Una anécdota que os cuento, y acabo con esta pregunta, una anécdota, en 67 creo que es, cuando hubo las revueltas y el país estaba al borde del caos, el general del ejército, ¿qué fue? Fue a ver al presidente de la República, Senghor, entonces, le dijo inmediatamente que reorganice un nuevo gobierno y que disminuya el tren de vida del Estado, pero que en ningún caso ellos van a disparar contra el pueblo. El Senghor disolvió su gobierno, hizo un nuevo gobierno con más austeridad, para que se dieran cuenta por qué va a pedir al presidente de la República, reorganiza tu gobierno, haga políticas de austeridad, intenta resolver el problema del pueblo, porque nosotros ya no estamos allí para disparar contra el pueblo.
Es una anécdota que mucho se cuenta en Senegal para dar de conocer por qué no hemos tenido un golpe de Estado en Senegal. Una de las razones es esta, y también son las razones de que no vamos a tener un golpe de Estado en Senegal, por mucho que Diomaye se le considere un antisistema, por mucho que la gente cree, sobre todo en Occidente, tenga miedo, van a tener que lidiar con esto, porque eso también es su responsabilidad, porque ellos de alguna manera han aprobado y han apoyado a Macky Sall en toda su locura. Alfonso, ¿quieres aprovechar que está él o comentar alguna cosa? Bueno, sí, antes hablabas de que no es una ruptura tanto como un cambio de paradigma, ¿no? Un nuevo rumbo, ¿no? Una regeneración, incluso diríamos, en la que, pues bueno, una generación previa llevó a cabo un cambio que se ha quedado obsoleto para esas nuevas generaciones hiperconectadas y es necesario otro cambio, como ocurrió con Francia, el ejemplo que has puesto de la Cuarta y la Quinta República, o cualquier país que desee avanzar, ¿no? Yo creo que eso es lo adecuado, ¿no? Adaptarte a las exigencias de tu sociedad y a este mundo cambiante en el que vivimos, ¿no? Pero a mí hay algo que me chirría cuando yo veo estos cambios de paradigma que hay, ¿no? Ya en Senegal, ¿no? También lo vemos en Burkina o en Mali, que se pone mucho el foco en Francia, ¿no? Como se culpa a Francia, para mí, quizás en exceso, de la falta de desarrollo actual, ¿no? Por supuesto que Francia tiene una gran responsabilidad, no ya con el colonialismo, sino ejemplos más recientes como el francocéfalo y todo tipo de injerencias políticas. Ahora bien, cuando nosotros buscamos el mayor socio comercial de Níger o de Mali, o de Senegal incluso, no es Francia. O sea, cuando nosotros vemos que el que compra barato, el que compra barato en Níger, el uranio precisamente, es Francia, pero el mayor producto que exporta Níger es el oro, ¿no? Y el que compra barato en Níger es Emiratos Árabes Unidos. Entonces, no sé hasta qué punto, y aquí viene mi pregunta, podemos creer que expulsar a Francia de la ecuación, lo cual yo creo necesario en términos sociales, en términos políticos, va a traer resultados en términos económicos, mientras el franco cefa siga. Mira, lo que has dicho, tu análisis es pertinente, pero vale, yo creo que muchos cometen este error de criticar a Francia sin entender realmente el trasfondo de la presencia francesa. La presencia francesa no es lo que se ve, es lo que está por debajo, lo que no se ve, ¿vale? Y lo que no se ve es mucho más y lo que no se ve es todo este camuflaje que vemos a través de los líderes, ¿vale? Yo lo llamo el colonial camouflage, ¿no? El camuflaje colonial. ¿Por qué lo llamo camuflaje colonial? Es decir, uno de los elementos fundamentales del camuflaje colonial es la cooperación, ¿vale? La cooperación no es algo que viene de hoy en día. La cooperación se ha plasmado y se fundamenta en el sostenimiento del imperio francés, pero luego los españoles han intentado copiar, los portugueses han intentado copiar, etcétera, etcétera. Y hoy en día la cooperación es el modelo de excelencia entre el sur y el norte, entre España y América Latina, etcétera, etcétera. Pero ¿dónde viene este concepto de cooperación? ¿Y cómo se generó? ¿Y cómo se idealizó? ¿Cómo se creyó este concepto para luego desplegarlo y cómo se desplegó? Fue en 1850 cuando más o menos el imperio ya francés estaba más o menos viendo cómo es difícil trasplantar el sistema de gobernanza de Francia en las colonias, porque se han dado cuenta, lo que os decía antes, de un sistema horizontal, de que el poder no es un poder concentrado y crear un sistema central como es Francia, un sistema centralizado, el Estado centralizado, es difícil y complicado en las colonias porque la gente, los indígenas, no tienen esta idea de concentración del poder en manos de un grupo y por lo cual Francia ha intentado buscar alternativas para intentar de ver cómo podemos crear un sistema de transferencia de poderes a los indígenas, de modo que nosotros vamos a proteger nuestros intereses comerciales. Intereses comerciales. Esto es importante, fundamental, intereses comerciales. Entonces, a la época, los grandes pensadores han pensado de que la mejor forma sería crear un sistema en el que vamos a crear los nuevos colonos, que algunos llamarán les colons negres, o los colonos indígenas.
¿Qué significa? Son personas que han ido a la escuela francesa, que han estudiado, que dominan la lengua francesa, pero además creen firmemente en los valores del modernismo o de la modernidad francesa y los valores occidentales. Estas personas, pues, de alguna manera, se les daría el privilegio de tener un poder político, ¿de acuerdo? Y al mismo tiempo renunciarían al poder económico, que estaría controlado con Francia. Entonces, el colonialismo es un sistema primero, de ocupación territorial y de dominación política y económica. Pero aquí la dominación política se le transfiere a esos líderes que de alguna manera se consideran como afines a los valores, no solamente la lengua, pero los valores que se consideran valores occidentales, y se les da un poder. Esto se va ejecutando poco a poco cuando vemos que Francia, cuando se enfrenta a dificultades en África del Norte, crea el protectorado de Túnez, el protectorado de Marruecos. Creo que Túnez fue en 1878, si no me equivoco, y Marruecos fue unos años antes y tal. Más o menos este protectorado coincide también con la creación del protectorado de Indochina, que recuerden que Indochina va a ser la primera colonia que Francia tuvo que perder saliendo corriendo en 54 y seguido después la guerra de Algeria. Y entonces, cuando esto ocurrió en 1955, ya teniendo presente la situación de la guerra en Algeria, la situación de la guerra en Indochina, haber perdido Indochina en 54, inmediatamente Francia empieza en 55 a desplegar su proceso de transferencia de poder a los poderes políticos, que va a empezar en 56 con la transición, que acabará con el referéndum de 58, que da la independencia política a los líderes africanos, entre Senghor en Senegal, Boigny en Burkina, en Costa de Marfil, etc. Pero luego la economía, el pacto que se firmó, allí es donde la cosa se pone interesante, es que tanto las competencias de economía, la competencia monetaria, la defensa, quedan bajo exclusivamente control de Francia. Cualquier negocio que se tenga que hacer entre Francia y entre esas colonias, esos nuevos países que se van a independizar, se va a priorizar las empresas francesas. La importación es prioridad de importar desde Francia. El comercio, el negocio, tal. Y luego la moneda, el franco CFA, que también ya conocéis seguramente, pero eso ya es un tema mucho más amplio que no podemos tocar aquí. Significa simplemente que Francia controla la moneda, si le gusta, pues desvalúa, evalúa en función de las fluctuaciones para poder controlarla. ¿Qué pasa con esta fluctuación? Si miras el negocio entre Senegal, por ejemplo, y Francia, de 1960 a 1970, 80, básicamente te das cuenta de que más del 60-70% de las importaciones desde España, desde Senegal, vienen de Francia. Y más del 90% de las exportaciones van de Senegal hacia Francia. ¿Qué quiere decir esto? Que es lo que estábamos diciendo, ¿no? Y luego está al nivel económico. Los bancos están controlados, los directores de los bancos son todos directores afines al Banco Central de Francia, y Francia estaba presente en el Comité Central del Banco Central de África. ¿Qué impacto tiene esto a la hora de hacer las políticas públicas? Que tienen que pactar con Francia. Y muchas veces, si tienen que hacer políticas públicas, tienen que hacer políticas públicas donde las empresas francesas pueden venir a ejecutar. Muchos empresarios españoles, si los preguntas por qué no vas a África, dicen, no tenemos la posibilidad de ganar nada porque siempre está ganando Francia. Últimamente eso ha cambiado, no es así, pero hasta los años 2000 y pico era así. Por lo cual, esto continuó funcionando así hasta poco a poco, que se ha desmembrado algunas cosas, pero el grueso queda. ¿El grueso qué es? El grueso es la moneda, el grueso es las prioridades que se da, las ventajas que tienen las empresas francesas en África, que pueden venir a invertir y pueden expedir su dinero en cualquier momento hacia cualquier destinación, porque de hecho el Banco Central está todavía bajo dominio de Francia. Y esto es el elemento clave que hay que tener en cuenta a la hora de evaluar, porque no es que Arabia Saudí compre barato el oro o tal, no. ¿Dónde? ¿Quién tiene el control de la moneda de cambio que permite esta compra de este oro?
Por ¿vale? eso te digo, El cambio no se hace del euro, del CEFA directamente al dólar. El cambio se hace del CEFA al euro. Y el euro es porque está garantizado por el franco francés, el Banco Central francés, y por lo cual todas esas evaluaciones o todos esos cambios que han habido, Senegal no ha, los países africanos no han decidido. Francia decidió arrimar el franco CEFA al euro. Francia decidió desvaluar el franco CEFA en 1994, etcétera, etcétera. Es una propiedad, de hecho, la propiedad intelectual de CEFA es de Francia, no es de los países africanos que lo usan hasta el día de hoy. Por lo cual, esto es la pieza clave que hay que tener en cuenta a la hora de analizar esto. Y esto, querer acabar con esto o cambiar las formas de cómo esta moneda está gestionada hoy en día, es lo que está sobre la mesa, es lo que Diomaye y su programa puso sobre la mesa. sí, desde luego lo de la moneda es fundamental, ¿no? Porque es un robo directamente, claro. Pero por eso te decía al final de la pregunta, ¿no? Excluyendo el tema del francocefa, porque al final yo veo a veces que se tiene una confianza quizás un poco demasiado en la materia prima, ¿no? Oye, pues mira, nos quitamos el francocefa, que todavía no se ha hecho, que dicen que lo van a hacer. Bueno, habrá que verlo en los países del Sahel, ¿no? Pero bueno, a día de hoy no lo han hecho. A día de hoy las empresas francesas siguen operando en Mali, ¿no? Pero bueno, imaginando que llega a ocurrir, la materia prima no es, o sea, es una excelente base, ¿no? Pero el desarrollo real, el desarrollo económico de un país, como sabemos, y como está haciendo, por ejemplo, muy bien poco a poco, pero yo veo que lo está haciendo Burkina Faso, refiriéndonos a estos países, es el desarrollo industrial, ¿no? Y luego ya pasar al sector servicios, ¿no? Entonces, a mí, por eso digo, vale, se habla mucho de la moneda, se habla mucho de la moneda, se habla mucho de la moneda, y por eso digo, vale, pero quitando la moneda, ¿tenemos futuras alternativas? ¿Tenemos propuestas reales, sensatas y, por supuesto, posibles de poner en práctica por parte de estos nuevos gobiernos? Porque yo no las veo. Sí, sí que las hay. Mira, y tampoco el desarrollo industrial es una garantía, porque No, no. recordemos que Senegal, cuando llegó a la independencia, estaba por delante de Corea, eh, delante de las dos Coreas, de hecho, en temas de infraestructura, en temas de industria, ¿eh? Oja. Y entonces, y incluso estaba un poco compitiendo con Japón en cuanto ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Porque toda esta industria que se había construido durante la época colonial, Senegal tenía ferrocarriles, uno de los ferrocarriles más potentes de África Occidental. Senegal tenía refinerías, Senegal tenía empresas de transformación de productos agrícolas. Y eso, todo esto es el legado que Francia dejó. Senegal es el ojo derecho de Francia. Yo siempre lo digo y no soy de los que critican el colonialismo por criticar, porque el colonialismo no es una cuestión simplemente de Francia y África, no es una cuestión de Europa y África, no. El rol crucial de los colonos autóctonos, de los colonos indígenas, es mucho más devastador que lo que pudo hacer el colonialismo occidental. Porque el sistema vino, pero se quedó. ¿Quién se apropió del sistema para poder explotarlo el pueblo? Son los propios africanos. Entonces, hoy en día, la lucha no está contra Francia. Lo que la gente tiene que entender es que cuando hablamos de la relación Francia-África, y esto es importante tener en cuenta, dentro de este conglomerado de relaciones France-Afrique, existen líderes que mandan mucho más que el presidente de Francia. Omar Bongo tenía mucho más poder sobre Jacques Chirac y sobre Mitterrand. Omar Bongo daba órdenes a Jacques Chirac y a Mitterrand. Omar Bongo, el expresidente de Gabón, el padre del que murió ahora, Ali Bongo, tenía mucho más poder y daba órdenes a Jacques Chirac y a François Mitterrand. Y es un presidente africano que mandaba, pero que ellos tenían el poder, porque ellos hicieron este poder con De Gaulle. Ellos son los que realmente fomentaron todo lo que es sistema para poderse apropiar de lo que es el legado de la colonización. Entonces, desarticular esto es primero un combate de África, pero también es un combate en Europa, porque si los europeos que entienden cómo funciona ese sistema, no dicen, vale, nosotros queremos acabar con esto y tenemos en África aliados que quieren realmente acabar con esto, desarticulamos esto. Desarticulándolo, podemos intentar de crear un sistema universal que intente poner en marcha lo que tú dices un reparto. Yo creo que el problema no es ni el desarrollo industrial, el problema es el reparto de la riqueza. Porque imagínense, Senegal ahora tiene petróleo y tiene gas.
Y es una realidad y se va a empezar a explotar, ¿vale? Que antes no tenía. Y eso supone como mínimo un 8% más de PIB, un 5 a 8% más de PIB que vamos a tener. Si esto se gestiona bien, si esto se invierte bien, en vez de decir, vamos a traer las multinacionales, van a construir no sé qué estadios de fútbol, como lo que han hecho, Senegal tiene un 70% de PIB. La deuda de Senegal, la deuda pública de Senegal es un 70% de su PIB. Y cuando Macky Sall llegó al poder, tenía el 12% de su PIB como deuda pública. Mira dónde ha llegado el país. La hambruna, la falta de alimentos, no ha invertido en la agricultura. Es verdad que Senegal produce 12% más de arroz que cuando Macky Sall llegó al poder, o sea que produce mucho más arroz que antes, pero la población senegalesa también ha crecido de manera galopante. O sea, el crecimiento de la población senegalesa, si lo comparas con lo que produce Senegal en materia agrícola, en productos agrícolas, es abismal. Pero eso es el problema, es un problema estructural. No se trata de decir, eso no es una cuestión simplemente matemática. Sí, la cuestión de la economía es importante, pero yo creo que sobre todo es en qué vamos a invertir. El tipo de Senegal que queremos crear, ¿de acuerdo? No es alguien que vamos a formatear en 5 años, ya tenemos cambiado. Es un cambio de mentalidades. Tenemos la suerte que tenemos unos líderes que están muy bien escuchados. Y esto para mí no es ni el petróleo ni el gas. Para mí la función clave, fundamental, es la figura de Ousmane Sonko, que cualquier cosa que toca lo convierte en una fiebre nacional. Ousmane Sonko dijo en una entrevista, es que a mí me gusta desayunar con los buñuelos de migo local. Los buñuelos o los vendedores de buñuelos se han forrado. Simplemente porque la gente salía a comprar, hacían cola para comprar buñuelos de migo. O sea, que un líder así no lo tienes si lo desprecias. No. Yo creo que el hecho de que Sonko no fuera presidente es bueno porque va a seguir él animando. Eso es un ejemplo que os pongo, y muchos otros ejemplos también existen. Imagínense que Sonko diga, no, a partir de ahora en mi casa todas las noches vamos a comer cuscús con el migo senegalés local. Que este cambio mental, esto es el cambio. El cambio no es la economía que tú estás apuntando. El cambio no, esto es el modelo de economía occidental. Lo que tenemos es un liderazgo que dé la confianza al pueblo y que crea una especie de fervor popular y que haga que el líder marque el camino. Porque el camino del consumo local, estamos exportando arroz, mucho arroz de fuera. Y el arroz que estamos consumiendo en Senegal no es bueno ni para la salud, porque sabemos qué consecuencias tiene. La diabetes está disparado a tope, las hipertensiones por todos los alimentos que importamos. Imagínense un líder que diga, es que a partir de ahora he eliminado Coca-Cola en mi alimentación. Esto va a ser una huelga contra Coca-Cola. Imagínense que alguien que diga, es que a partir de ahora no voy a tomar bebidas azucaradas. Imagínense todos estos impactos que pueda tener en la economía, en la salud de la gente, por un lado, pero imagínense alguien que de alguna manera diga, a partir de ahora, pues yo voy a coger el 15% de mi sueldo y lo voy a invertir en una banca pública. No sé si sabes dónde quiero ir. El cambio fundamental es el cambio de personas, es el cambio de mentalidad. Me explico. Y este cambio de mentalidad es la fuerza, porque 75% de los senegaleses tienen menos de 35 años, ¿vale? Y más de 13% de la población tiene entre 18 y 35 años. Esta juventud vive en las redes y sigue y solo pide consumir. Darle algo que pueda consumir y que pueda ser para su buena salud y para la salud de la población. Yo creo que esto será el cambio. Pues bueno, yo creo que lo dejamos aquí y si no, otro día volveremos a charlar, ¿vale? Encantadísimo de charlar, si coincidimos, obviamente. Vale. Gracias a vosotros por el interés. Pues muchísimas gracias y un Cuídate. fuerte abrazo. Un abrazo.